Marta despertó aquella mañana con la sensación de que algo diferente se gestaba en el aire. Con 25 años, la joven trabajaba como mesera en un pequeño café de un pueblo apacible, donde cada rincón parecía impregnado de la nostalgia de tiempos pasados. El aroma a pan recién horneado y el murmullo de las conversaciones habituales daban a su rutina una cadencia suave. Pero Marta anhelaba algo más que la monotonía de sus días. Siempre había tenido un espíritu inquieto, y en lo profundo de su ser se escondía la convicción de que el universo le reservaba encuentros significativos. El café, el rincón de la esperanza, era el refugio de Marta. Allí, entre risas y complicidades, la vida transcurría a un ritmo sereno. Ella recibía a cada cliente con una sonrisa cálida y un saludo sincero. Sin embargo, aquella mañana las sombras del destino se pintarían en forma de un incidente fortuito que cambiaría el curso de su existencia. Mientras se preparaba para comenzar su jornada, Marta repasaba mentalmente la lista de mesas a atender, recordando detalles de los clientes que solían visitar el pequeño local. Entre ellos había rostros conocidos y otros que, probablemente, nunca volvían a cruzarse con ella. Cuando la campana de la puerta anunció la llegada de nuevos visitantes, Marta se apresuró a acomodar las sillas y llevar los menús. La luz del sol se colaba tímida a través de las cortinas, dibujando surcos dorados sobre las superficies pulidas de la madera. Entre los nuevos clientes, un hombre destacaba por su porte elegante y la sobriedad de su vestimenta. Vestía un traje oscuro impecable, cuya estética contrastaba con el ambiente relajado del café. Sin saberlo, ese hombre se convertiría en la pieza central del relato. Mientras el universo ordenaba sus piezas en silencio, Marta se dirigía a atender la mesa donde él se había sentado, ajena a la magnitud del encuentro que estaba por producirse. La mesera no podía evitar sentir una ligera inquietud al observar al hombre. Había algo en su mirada calmada que irradiaba serenidad, y en su gesto, una cortesía discreta que desmentía la formalidad de sus ropas. Marta sirvió el café con destreza, pero en su mente bullían pensamientos y preguntas que aún no encontraba la manera de formular. Aquella mañana iba a ser distinta, y el destino, con sutil insistencia, le había preparado la primera pieza de un rompecabezas emocional. A medida que las horas avanzaban, el local se llenaba de conversaciones entremezcladas con el tintinear de tazas y cucharillas. Marta se movía con agilidad entre mesas y pasillos estrechos, atendiendo con esmero cada pedido. Sin embargo, aquella calma aparente se vería interrumpida en un instante de distracción. Mientras se acercaba a una mesa cercana a la de aquel enigmático hombre, su mano temblorosa al servir una taza recién llena de café marcó el preludio del infortunio. En un segundo que pareció alargarse hasta la eternidad, el vaso se deslizó de su agarre y comenzó su ineludible trayecto hacia el caballero en traje. La taza se rompió en mil fragmentos, y la cascada de un café humeante recorrió el aire con una violencia insospechada. El hombre, sumido en su lectura, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y serenidad, mientras las gotas oscilaban en una danza caótica antes de posarse sobre su ropa impecable. El silencio se apoderó de la sala por un momento, seguido rápidamente por una avalancha de murmullos y miradas de atisbo. Marta se quedó paralizada, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su pecho. Las palabras se le atoraron en la garganta mientras intentaba, con gestos tambaleantes, alcanzar unas servilletas para detener la mancha del café. Pero lo que a sus ojos parecía ser un desastre insalvable, fue recibido con una extraña calma por parte del hombre. Él se levantó despacio, dejando a un lado la revista, y con una voz modulada y amable dijo: «No se preocupe, señorita. Puedo arreglarme. Todos tenemos momentos difíciles». Aquellas palabras, sinceras y desprovistas de juicio, hicieron que una inesperada ola de alivio se instalara en el alma de Marta. Allí, en medio del caos, se encendió en ella una chispa de curiosidad y, a la vez, de gratitud por la comprensión mostrada. Sin saberlo, el primer encuentro se estaba configurando como el inicio de algo trascendental, una historia donde la fe y el amor se verían sometidos a las más delicadas pruebas.
Las horas siguientes al incidente se sucedieron con una extraña normalidad, pero en el interior de Marta se había encendido una inquietud que se negaba a disiparse. Durante el resto del día, mientras servía cafés, bocadillos y postres, la imagen del hombre en traje permanecía latente en su mente. Cada vez que veía a algún cliente, se preguntaba si aquel había sido él o si era solo una ilusión nacida del accidente. Pero, en el fondo, sabía que la experiencia había dejado una marca imborrable en su ser. El destino, con la paciencia de un escultor labrando el mármol de la existencia, volvió a juntar a Marta y aquel hombre en varias ocasiones a lo largo de la semana. En una de esas oportunidades, mientras el crepúsculo teñía de naranja y violeta el cielo, Marta atendía una mesa en la que volvió a reaparecer él. Esta vez, sus ojos se encontraron y una silenciosa comunicación se estableció entre ambos. El hombre, con gesto sereno, se presentó. Mi nombre es Daniel. La voz de Daniel era profunda y a la vez reconfortante. Marta, aun con el recuerdo del accidente reciente bien presente, apenas pudo articular un tímido saludo. En ese instante, la curiosidad se mezcló con una leve admiración, y desde lo profundo de su alma se abrió una puerta al diálogo. Daniel parecía no guardar rencor alguno por el pequeño desastre ocurrido. Su actitud denotaba una comprensión casi infinita hacia las imperfecciones humanas. Con el pasar de los días, el café se convirtió no solo en el escenario habitual de su trabajo, sino también en un refugio para encuentros inesperados. Marta y Daniel compartieron breves intercambios de palabras, sonrisas cómplices y miradas que decían más de lo que el lenguaje podía expresar. Aunque la rutina del establecimiento seguía su curso, cada conversación se volvía una oportunidad para que ambos descubrieran pequeñas piezas del rompecabezas que era la vida del otro. Una tarde, mientras los últimos rayos de sol se asomaban por la ventana, Daniel entabló una conversación que iba más allá de las apariencias. Con tono relajado y sincero, le comentó a Marta acerca de su reciente visita al pueblo y lo significativo que era para él encontrar pequeños momentos de paz en medio del ajetreo del mundo. Su relato se impregnaba de una madurez y sensibilidad que la joven encontró fascinante. A su vez, Marta le habló de su pasión por el arte y la música, confesando que, a pesar de su carácter aparentemente frívolo, siempre había buscado en la rutina algo que alimentara su espíritu. En esos encuentros, se gestaba una conexión que trascendía lo evidente. Marta, con su natural espontaneidad, y Daniel, con su calma inquebrantable, se descubrían mutuamente en cada palabra y cada silencio. Sin embargo, en el fondo de esa conexión latía una diferencia fundamental: la fe. Daniel, con una luz casi mística en los ojos, reveló que además de ser un visitante en el pueblo, tenía una misión que lo llevaba a servir como sacerdote en circunstancias especiales. La revelación llenó a Marta de una mezcla de asombro y duda. ¿Cómo podía alguien tan inmerso en lo espiritual sostener una conexión tan cálida y humana, sin satisfacer las expectativas de rigidez doctrinal? La conversación derivó en un intercambio de ideas sobre el destino, la fe y el significado intrínseco del amor. Daniel explicó que, para él, la fe no se reducía a ritos y dogmas, sino que era una fuerza vital que impulsaba a las personas a buscar lo mejor de sí mismas. Marta, por su parte, confesó que nunca había sentido una atracción hacia lo religioso. La idea de un Dios distante le resultaba ajena, limitante incluso. No obstante, la sinceridad de Daniel y la profundidad de sus convicciones despertaron en ella una inquietud que empezó a cuestionar su propia concepción del mundo. Aquella revelación abrió un nuevo capítulo en la vida de ambos. Lo que en un primer momento parecía un obstáculo, se convirtió en el punto de partida para una exploración conjunta. La relación, nacida de un error tan inofensivo como el derrame de café, se transformó en una danza delicada entre la razón y la emoción, entre la fe inquebrantable y la búsqueda personal. Cada palabra compartida en aquellas tardes, bajo la tenue luz del atardecer, se impregnaba de la posibilidad de un amor que desafiaba las convenciones y los prejuicios.
A medida que los encuentros se sucesivaban, Marta comenzó a notar en Daniel un matiz de vulnerabilidad, un indicio de que, a pesar de su rol espiritual, él también se encontraba en una constante búsqueda interior. Esa revelación fortaleció la empatía que la joven sentía por él, y poco a poco la barrera entre la incredulidad y el anhelo de comprender se fue desvaneciendo. Así, en un lugar insospechado, el café se transformó en un escenario donde dos almas, aparentemente opuestas, comenzaban a descubrir que la diferencia podía ser la chispa de una fusión inesperada. Con el ir transcurrir de los días, la relación entre Marta y Daniel se fue enriqueciendo. Los momentos compartidos en el café se extendieron a paseos vespertinos por las calles empedradas del pueblo, a charlas en pequeños parques y a encuentros espontáneos en los que la conversación fluía con naturalidad. A pesar de su corta edad, Marta se mostraba una persona de gran profundidad, y aunque en el fondo se declaraba incrédula en cuanto a dogmas, algo en su interior empezaba a despertarse ante la presencia de Daniel. Una fría mañana de otoño, mientras el viento arrastraba hojas secas por la acera, Daniel decidió abrir su corazón y hablar sobre su vocación. Se encontraban en un banco de un parque en silencio, donde la única compañía era el murmullo del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies. Con la voz suave y segura, Daniel relató cómo, desde muy joven, había sentido una llamada interior a abrazar la fe y dedicarse a servir a los demás. Sus palabras no resultaban impositivas ni doctrinarias, más bien eran un testimonio de una vida entregada a la búsqueda de la verdad interior y al confort que ofrecía el amor divino. Para mí, la fe es como un faro en la oscuridad, dijo Daniel, sus ojos fijos en el horizonte. No se trata de aceptar ciegamente lo que otros nos imponen, sino de hallar en nuestro interior la fuerza para ser mejores y amar con todo el corazón. Marta lo escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra calaba en ella. Sin embargo, cuando llegó el turno de compartir sus propias creencias, la voz de la joven se tiñó de sinceridad y cierta inquietud. Daniel, yo nunca he sentido esa conexión que describas, confesó mirando al suelo. En mi vida la fe ha sido un concepto distante, algo reservado para los relatos de los demás. No sé si podré, en algún momento, aislarme de la rutina y entregarme a lo que no comprendo del todo. El silencio se instauró entre ambos, espeso y cargado de expectativas. Daniel sonrió con ternura, comprendiendo que la fe, como el amor, no podía forzarse ni comprimirse en fórmulas preestablecidas. No te exijo que adoptes mis creencias, Marta, respondió él pausadamente. Lo que me gustaría es que nos permitamos explorar juntos este camino, que veamos la fe no como una carga, sino como una invitación a descubrir lo mejor de nosotros mismos. Así, en ese instante, un compromiso tácito se forjó entre ellos. Marta no se apresuró a abrazar una religión o a sumirse en ritos espesos. Lo que quería era adentrarse en el misterio de aquello que Daniel representaba para ella. Una búsqueda genuina, la posibilidad de transformar su mundo interior. Cada encuentro posterior se convirtió en una especie de taller de emociones y reflexiones, donde la conversación entre el escepticismo y la espiritualidad trazaba líneas de conexión inesperadas. En el transcurrir de las semanas, la relación se vio salpicada de pequeños momentos de revelación. En una ocasión, mientras caminaban por el mercado local, Marta se detuvo ante un puesto de libros antiguos y dejó que su mirada se perdiera entre páginas amarillentas, repletas de filosofía y poesía. Daniel, notando aquel gesto, se acercó y le comentó que cada libro era una ventana al alma humana, una forma de encontrar significados que trascienden lo cotidiano. Marta asintió, comprendiendo que, aunque no hubiese nacido para la fe formal, el acto de buscar respuestas era, en sí mismo, un acto de creencia. El contraste entre sus mundos se volvía más evidente con cada día, pero también lo hacía la posibilidad de aprender uno del otro. Daniel ilustró con anécdotas personales cómo, en momentos de duda, la fe le daba esperanza y fortaleza para enfrentar las adversidades. Marta, por su parte,
Compartió historias de su niñez en las que la imaginación y el arte la habían ayudado a sobrellevar las pequeñas desgracias de la vida. La dualidad de sus experiencias creaba una sinfonía única, donde el escepticismo y la devoción convivían en armonía, generando una perspectiva renovada sobre lo que significaba amar y ser amado. Esa búsqueda conjunta no solo transformó su percepción sobre la fe, sino que también inició un proceso personal y revelador en cada uno de ellos. Marta comenzó a asistir a pequeñas reuniones comunitarias, donde el diálogo sobre la existencia y el propósito se mezclaba con testimonios personalizados de transformación. No se sumergió en la religión de Daniel de manera abrupta, pero sí permitió que su corazón se abriera poco a poco a la posibilidad de que, quizá, existía algo más allá de lo tangible. Daniel, a su vez, empezó a ver en Marta una luz renovada, un recordatorio de que la verdadera esencia de la fe radicaba en la autenticidad de los sentimientos y en el constante deseo de evolucionar. Cada conversación, cada silencio compartido, se convertía en una semilla de cambio, en una noche templada de verano. Mientras ambos paseaban por una antigua plaza iluminada por faroles, Marta sintió que, quizás, iba entendiendo la belleza de la búsqueda espiritual. No se trataba de adoptar ciegamente las creencias de otro, sino de descubrir en el viaje personal la manera de iluminar el camino, de encontrar respuestas en las pequeñas maravillas cotidianas. Daniel, con una mirada llena de compasión, le dijo: «No necesitas tener todas las respuestas, Marta. Vivir con incertidumbre también es parte del milagro de la existencia. La fe es, en definitiva, la valentía de aceptar lo desconocido y de buscar la verdad en cada latido del corazón». Aquellas palabras se quedarán grabadas en la mente y en el alma de Marta, marcando el comienzo de una transformación interna que la llevaría a replantear no solo sus convicciones, sino también la forma en que veía el amor. La huella del café derramado, el primer impacto del destino, se transformaba ahora en un símbolo de la imperfección humana y de la capacidad de encontrar belleza en lo inesperado. El verano dio paso al otoño, trayendo consigo una atmósfera melancólica que parecía hacer eco del vaivén de los sentimientos. La relación entre Marta y Daniel se fortalecía con cada día, pero también se enfrentaba a sus propios desafíos. El contexto social del pequeño pueblo no tardó en hacer notar su presencia, y las miradas de desaprobación o de simple sorpresa se hacían presentes en ciertos instantes. No obstante, para ambos, esas opiniones eran insignificantes frente a la intensidad de lo que experimentaban. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas, Marta y Daniel se sentaron en un banco del parque cercano al café. El aire estaba impregnado de un aroma a hojas secas, y el murmullo distante de la ciudad dejaba entrever la dualidad de un mundo en transición. Marta, con el ceño ligeramente fruncido, admitió con voz temblorosa: «Daniel, tengo que confesar algo. Siempre me he sentido desconectada de los conceptos tradicionales de fe. No he creído en Dios de la manera en que tú lo haces, y a veces me preocupa que nuestras diferencias sean demasiado profundas». Daniel la miró con ternura, comprendiendo el peso de sus palabras. Tomó sus manos con firmeza, y su voz llenó el espacio con una calidez inigualable. «Marta, el amor que compartimos no se mide por la cantidad de creencias compartidas, sino por la autenticidad de nuestros sentimientos. Entiendo que tu camino es distinto, y eso me enriquece. La fe es personal y única. No puedo ni debo imponerte lo que yo llevo en mi interior. Lo que me importa es que seamos sinceros el uno con el otro, que aprendamos en este viaje juntos». Aquel momento se convirtió en un punto de inflexión. Marta comprendió que su escepticismo, aunque genuino, podía ser una puerta hacia una comprensión más profunda de lo que significaba el amor verdadero. Daniel, en lugar de mostrar frustración ante la falta de conformidad, se mostró abierto a explorar esa libertad que su relación le ofrecía. Con los brazos extendidos en un gesto que invitaba a la reflexión, Daniel añadió: «La fe no es una prisión, es una invitación constante a crecer, a cuestionar, a mirar los milagros de la vida con ojos nuevos.
No espero que cambies tu forma de ver el mundo, sino que te permitas sentir y experimentar esta búsqueda a tu ritmo. El amor, Marta, nos enseña que no hay verdades absolutas, sino mil matices que nos hacen humanos. Con el pasar de los días, aquella conversación se transformó en el marco sobre el cual construir sus encuentros. Marta empezó a participar en pequeñas tertulias organizadas en una biblioteca local, donde se debatían temas filosóficos y espirituales. Allí, sin la presión de adoptar una doctrina específica, descubrió un universo de pensamiento que resonaba con su naturaleza inquisitiva. Mientras leía textos de místicos, poetas y filósofos, comenzó a intuir que, tras las palabras y las creencias aparentes, existía un núcleo esencial de humanidad que unía a todas las almas en constante búsqueda. En paralelo, Daniel siguió desempeñando su labor de sacerdote, pero con una mirada renovada. Se reunió con jóvenes y adultos por igual, compartiendo sus experiencias sin caer en la rigidez de la tradición. Su mensaje era siempre el mismo. La fe es un ejercicio de amor y comprensión, un camino que se construye día a día a través de acciones y gestos de sinceridad. En una ocasión, durante una misa improvisada en el pequeño salón del café, Daniel habló de cómo la fe podía encontrar su reflejo en la solidaridad y la empatía de las personas. Cada uno de ustedes posee una chispa divina en su interior, pronunció con voz firme y emotiva. No es necesario que se apeguen a una estructura preestablecida. Lo importante es que encendamos esa luz y la compartamos con el mundo. El amor y la fe son dos caras de la misma moneda, y en ustedes veo la promesa de un futuro lleno de esperanza. La respuesta del público fue unánime. Los rostros se iluminaron, y aunque algunos seguían sintiendo la incertidumbre de lo desconocido, había un acuerdo tácito en que el mensaje había tocado fibras profundas. Para Marta, presenciar aquella transformación en Daniel era una lección viva. El poder del amor y la apertura a lo trascendente podían suavizar incluso las diferencias más marcadas. Sin embargo, a pesar de la armonía que intentaban construir, la dualidad interna de Marta seguía golpeándola. En noches solitarias, se preguntaba si, al inicio de su relación, había sido impulsada por una simple atracción física o si algo más profundo se había instaurado en su corazón. Las dudas se convertían en un diálogo interno, en el que la imagen de Daniel se mezclaba con la incertidumbre de su propia fe. ¿Podría encontrar ella en algún momento ese abrazo espiritual que parecía haber marcado la vida de tantos a su alrededor? Una noche, tras una de esas tertulias que tanto la habían marcado, Marta se encontró caminando por las calles empedradas, dejando que sus pensamientos se dispersaran con el murmullo del viento. La ciudad dormía, y ella se aferraba a la esperanza de que, en algún rincón oscuro, aquel destello de luz la guiara hacia un destino más claro. Fue entonces cuando el recuerdo del incidente del café se hizo presente. Un simple accidente había desencadenado una serie de eventos que la habían llevado a cuestionar todo lo que daba por sentado. Quizás, pensó, aquello era una señal de que la vida tenía siempre una manera de recordarnos que nada es fijo y que cada experiencia, por insignificante que pareciera, tenía la capacidad de transformarnos. La incertidumbre se volvió para Marta un recordatorio constante de que la fe no era algo que se pudiera imponer, ni un dogma al que se debía someter. Era, en cambio, una construcción personal, una travesía en la que cada paso contaba. Y, en ese caminar, encontró en Daniel un compañero dispuesto a transitar senderos difíciles, a descifrar signos y señales que el destino le ofrecía. Aquella dualidad de opiniones y sentimientos, la firmeza de la fe de Daniel y la cautelosa apertura de Marta, se fusionaron en una amalgama de emociones donde el amor se erguía como el puente entre dos mundos aparentemente distantes. El transitar del tiempo fue haciendo mella en ambos, y sin notarlo, la relación se tornó en un viaje de redescubrimiento. Marta se encontró rodeada de nuevas experiencias que la empujaban gradualmente a replantear su concepción de la fe y la espiritualidad. En un pequeño taller de meditación organizado en una casona antigua a las afueras del pueblo, la joven experimentó por primera vez la sensación de quietud interna. Rodeada de voces suaves y de una energía sutilmente vibrante,
Marta sintió que, en el silencio colectivo, emergía una nueva perspectiva sobre lo que significaba existir plenamente. Durante esos encuentros, los participantes compartían sus vivencias, anécdotas llenas de revelaciones personales y desafíos superados. Marta se sorprendió al descubrir que, en muchos de aquellos relatos, la fe era algo mucho más orgánico que las ceremonias formales o los textos sagrados. La idea de que la espiritualidad podía florecer en los momentos cotidianos tomó fuerza en su interior. Hasta entonces, había considerado la fe como algo reservado a rituales y fórmulas inamovibles, pero esa experiencia la hizo cuestionar los límites preestablecidos. En más de una ocasión, Daniel se unió a esos encuentros, no como predicador, sino como un ser humano que, al igual que los demás, estaba en la búsqueda de la verdad. Su participación espontánea y sin pretensiones se convirtió en un bálsamo para Marta, quien veía en él la personificación de la integridad y la capacidad de evolucionar. En un diálogo sincero que se desarrolló una noche estrellada, compartieron sus miedos, esperanzas e incluso las dudas que durante años habían permanecido en silencio. Nunca imaginé, Marta, que mis convicciones más profundas pudieran ser puentes hacia nuevas formas de amar y entender la vida, confesó Daniel, mirando las constelaciones. La fe no es un destino inamovible, es un camino lleno de recodos y descubrimientos que nos obligan a cuestionar y a crecer. La intimidad de esa conversación marcó un giro en el trayecto de ambos. Marta empezó a integrar en su rutina momentos de reflexión que, sin haberlo planeado, se transformaron en rituales personales. Caminatas solitarias al amanecer, tardes leídas en silencios compartidos y pequeñas meditaciones frente a un cielo cambiante se convirtieron en parte de su constelación diaria. Cada gesto, cada experiencia, se sumaba a la construcción de una fe propia, alejada de doctrinas rígidas pero imbuida de la esencia del amor y la búsqueda de sentido. La transformación interior no pasó desapercibida para su entorno. Los clientes habituales del café, amigos y conocidos, notaban en Marta una imagen de serenidad distinta, una mirada que ahora parecía cargada de secretos y de la sabiduría que solo se consigue a través del aprendizaje personal. El contraste entre su pasado y ese presente, en constante construcción, se reflejaba en cada conversación y en cada gesto amable que ofrecía. Incluso aquellos que antes se mofaban de la idea de la espiritualidad, comenzaron a ver en ella a una persona que había hallado la posibilidad de trascender lo mundano. Una tarde, tras un largo día de trabajo, Marta se encontró con Daniel en la terraza del café. La brisa suave y el murmullo lejano de la vida nocturna creaban el ambiente perfecto para dejar fluir las palabras reprimidas. Marta, con los ojos brillantes de emoción y una leve timidez en la voz, declaró: Daniel, no sé si alguna vez podré definir lo que siento, pero gracias a ti he descubierto que la fe y el amor no son enemigos. Al contrario, se nutren mutuamente, y aunque mi camino sea distinto al tuyo, encuentro en él la posibilidad de ser auténtica, de aceptarme con mis luces y sombras. Daniel, con una sonrisa que irradiaba certeza, le respondió: Marta, lo que importa no es caminar por la senda que otros han trazado, sino descubrir la que se ilumina ante tus propios pasos. Cada duda, cada incertidumbre, es una invitación a profundizar más en el amor propio y en el amor al otro. Lo que hoy sientes es el comienzo de algo verdadero y no tienes nada que temer. Aquel intercambio fue la culminación de un proceso que ambos habían vivido por meses, donde la fe dejó de ser un obstáculo y se transformó en un aliado en la búsqueda del bienestar interior. La armonía, aunque frágil y en construcción, se fue forjando en el cruce de miradas, en la cadencia de silencios y en la entrega mutua de almas en busca de respuestas que trascendían lo tangible. Con el corazón henchido de esperanza, Marta se dedicó a transcribir sus experiencias en diarios y en cartas que, llenas de metáforas y de la crudeza de la verdad, plasmaban su evolución interna. Daniel, por su parte, encontró en esa transformación la inspiración para replantear sus propios métodos de acercamiento a la teología, abogando siempre por una fe libre,
sin ataduras, que reconociera la esencia humana en cada individuo. La metamorfosis de ambos reflejaba la idea de que el amor, cuando se nutre de la autenticidad, es la fuerza que impulsa a romper todos los prejuicios. Marta se había convertido en el símbolo de una conexión viva y orgánica con la espiritualidad, mientras Daniel abraza la verdad de que la fe es una experiencia íntima, personal y en constante evolución. El invierno llegó al pueblo con su manto blanco y su aire fresco, creando un escenario ideal para la reflexión y el recogimiento. La vida en el café se volvió aún más serena, y el entorno se llenó de una magia efímera, donde cada copo de nieve parecía llevar consigo promesas de renacimiento. Marta y Daniel aprovecharon esos días para intensificar la conexión que habían forjado. Las largas caminatas por senderos nevados y las conversaciones al calor de una chimenea se transformaron en lecciones de vida sobre la resiliencia, la compasión y el verdadero significado del amor. Una noche, mientras el viento ululaba suavemente en los alrededores del café, Marta y Daniel se encontraron en el pequeño salón comunitario que solía utilizarse para reuniones culturales. Allí, en medio de un ir y venir de voces y recuerdos, se desarrolló un diálogo que sería el reflejo de la madurez adquirida con el tiempo. He comprendido, dijo Marta, con voz serena, que aceptar mis dudas y mi escepticismo me ha permitido abrirme a un mundo de posibilidades. No necesito apagar mi luz con la rigidez de una doctrina, sino dejarla brillar en su autenticidad. Daniel, asintiendo con profundo respeto, añadió: La fe, Marta, es la capacidad de encontrar significado en medio de la incertidumbre. Nuestro amor es un testimonio de que lo esencial no reside en la uniformidad de creencias, sino en la voluntad de caminar juntos, aprendiendo a amar incluso en nuestras diferencias. Aquella noche se prolongó en una especie de velada interminable en la que las palabras fluían sin barreras. En la intimidad compartida, ambos se dieron cuenta de que, al final de la jornada, lo que realmente importaba era la disposición a ser vulnerables, a aceptar la complejidad de la existencia y a creer en que la transformación era posible. Marta había dejado de ver a la fe como un sistema cerrado para entenderla como un proceso orgánico de descubrimiento personal, y Daniel aprendió que el amor no exige una uniformidad de ideas, sino que se nutre de la sinceridad y la entrega. Los días siguientes se caracterizaron por una nueva rutina en el café, donde tanto Marta como Daniel se convirtieron en referentes de una mentalidad abierta y compasiva. Los clientes conversaban sobre sus propias vivencias, y el pequeño establecimiento se transformó en un punto de encuentro para quienes buscaban respuestas, sin importar su procedencia o convicción. La atmósfera se impregnó de una energía transformadora, en la que cada taza de café, cada risa compartida, era un recordatorio de que la vida se construye a partir de instantes genuinos y de la capacidad de transformar la adversidad en crecimiento. Una tarde, mientras la nieve caía con delicadeza sobre el pueblo, Marta recibió la visita de una amiga de la infancia. Al notar en ella un brillo distinto, la amiga le preguntó: ¿Qué ha cambiado en ti, Marta? Siempre eras tan franca, pero ahora veo un matiz en tu mirada, algo que te hace más grande. Marta, sonriendo y con lágrimas de emoción en los ojos, respondió: He descubierto que no necesito renunciar a lo que soy para ser parte de algo mayor. El amor y la búsqueda de sentido me han enseñado que puedo ser libre sin perder la profundidad de mi ser. Daniel me ha mostrado que es posible construir un puente entre la fe y la vida cotidiana, y eso me inspira a vivir con honestidad, a aceptar mi esencia y a construir mi propio camino. La respuesta resonó en el ambiente, y la amiga comprendió que Marta se había transformado en una mujer que abrazaba tanto sus luces como sus sombras. La vida seguía desplegando su misterio, y el pequeño café se convertía en un laboratorio de sentimientos donde cada idea, cada duda y cada revelación se convertían en parte de la melodía del destino. Los meses pasaron, y el renacer de Marta y Daniel se convirtió en una leyenda silenciosa del pueblo. Los dos, conscientes de que su camino no estaba exento de desafíos, habían aprendido a valorar cada instante de esta travesía compartida.
La fe, en definitiva, se había convertido en una invitación continua a explorar, a cuestionar y, sobre todo, a amar sin reservas. Llegó la primavera y con ella la renovación ineludible de la vida. El pueblo resurgía lentamente después del crudo invierno y la plaza central se inundó de flores y canto de aves. En este ambiente de renacer, Marta y Daniel decidieron dar un paso simbólico en su relación, comprometiéndose a vivir su amor de la forma más auténtica posible, sin pretensiones y con la libertad de ser ellos mismos. Organizaron, entre amigos y familiares, una pequeña ceremonia en el jardín del café. No fue una celebración religiosa formal, sino un encuentro íntimo donde se mezclaron sentimientos, risas y lágrimas genuinas. Bajo un arco de flores silvestres, Daniel tomó la palabra y con voz modulada expresó: Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino la confluencia de dos caminos que, a pesar de sus diferencias, se han encontrado en el amor y en la búsqueda incesante de la verdad. Que este compromiso sea un recordatorio de que la fe, en su esencia, es la capacidad de reinventarnos y de creer en que cada día nos ofrece una nueva oportunidad para ser mejores. Marta, con el corazón henchido de emoción, replicó: Yo no puedo prometerte que abandonaré mis dudas de la noche a la mañana, pero sí puedo jurarte que cada día me esforzaré por entender, por abrazar la belleza de lo inesperado y por amar sin condiciones. Que mi camino, aunque distinto, se entrelace siempre con el tuyo y que juntos descubramos la magia de vivir la vida con autenticidad y pasión. El ambiente se llenó de aplausos y en ese instante el pequeño grupo celebró la unión de dos espíritus en una comunión de confianza y respeto. La ceremonia se prolongó en banquetes improvisados, historias compartidas y un sentimiento colectivo de esperanza. Parecía que el universo conspiraba para mostrar que el amor, en su forma más pura, podía superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias que, en otros contextos, habrían parecido insalvables. Cada día posterior a esa celebración se convirtió en una oportunidad para seguir construyendo el futuro. Marta, con su renovado compromiso, siguió explorando el mundo de las ideas, la meditación y la introspección. Daniel, por su parte, continuó sirviendo a la comunidad con la convicción de que la espiritualidad debía ser un puente, no una barrera. Juntos, enfrentaron las pequeñas disputas cotidianas, las dudas que asomaban en noches silenciosas, y sobre todo, descubrieron que el amor permitía que ambos se transformaran en versiones más auténticas y comprensivas de sí mismos. En una tarde particularmente luminosa, mientras trabajaban en el café, Marta escribió en una esquina de su diario: Hoy he comprendido que la fe es un jardín donde cada semilla, aunque sembrada en tierras distintas, puede florecer en una diversidad de colores. Daniel me ha enseñado que no hay un solo camino hacia la iluminación, sino un abanico de senderos que se entrelazan. En cada mirada suya encuentro la promesa de un amor que no busca moldearme, sino acompañarme en la aventura de descubrir mi propio ser. Esa reflexión fue compartida en una conversación futura con Daniel, quien, al leerla, comentó: Tus palabras, Marta, son como una brisa que refresca mi modo de ver la fe. Juntos hemos demostrado que la búsqueda espiritual no tiene por qué ser una senda solitaria ni rígida. Es, en cambio, la más bella de las aventuras humanas. El tiempo siguió su curso, tejiendo en los rincones del pueblo la historia de dos almas que se atrevieron a amar sin condiciones. Marta no se convirtió en una ferviente seguidora de doctrinas. En cambio, encontró en su interior la fuerza para construir un camino personal hacia la espiritualidad, un sendero lleno de luz, dudas y momentos de autodescubrimiento. Daniel, por su parte, aprendió que la fe podía ser flexible, que el verdadero significado de sus creencias residía en la capacidad de acompañar y respetar las búsquedas individuales. Ahora, al caminar juntos por las calles del pueblo, se les veía no solo como dos personas enamoradas, sino como dos faros de esperanza que demostraban que la diversidad de pensamientos y sentimientos era precisamente lo que enriquecía la vida. Entre cafés servidos con esmero, diálogos que trascendían lo material
y silencios cómplices, habían descubierto que el amor era el puente más poderoso entre mundos aparentemente opuestos. La historia de Marta y Daniel se convirtió en leyenda, una narración que se contaba tanto en el cálido susurro de las tardes de verano como en la calma de las noches estrelladas. Sus vidas, entrelazadas por un accidente del destino, el derrame de una taza de café, sirvieron de recordatorio de que cada error, por insignificante que pareciera, podía ser la semilla de una transformación profunda. El pequeño café, el rincón de la esperanza, se transformó en el escenario donde se celebraba la libertad de ser uno mismo, donde la fe se abrazaba en toda su diversidad y donde el amor se erguía como la fuerza que nutre cada alma. Mientras las estaciones iban cambiando y nuevos rostros llegaban al pueblo, Marta y Daniel continuaron su camino con la seguridad de quienes han aprendido a convivir con la complejidad de la existencia. No necesitaban pruebas externas ni la aprobación de otros. Su compromiso se construía día a día en gestos inesperados, en palabras compartidas y en la certeza de que la verdadera fe reside en el acto de vivir, de amar y de arriesgarse a ser vulnerables. Hoy, al recordar aquella singular mañana en la que un café derramado sembró la semilla de su historia, ambos entienden que la vida es, en esencia, una serie de encuentros fortuitos que, con el tiempo, se convierten en oportunidades para crecer, para perdonar y, sobre todo, para amar sin prejuicios. La fe, en su versión más pura, no se trata de aceptar ciegamente dogmas, sino de abrir el corazón a la belleza de lo desconocido y a la posibilidad de transformarse con cada paso dado. Entre café y fe es la crónica de dos almas que, a pesar de provenir de mundos distintos, encontraron en su encuentro la fuerza para desafiar las convenciones y abrazar una vida de autenticidad, respeto y amor incondicional. La historia de Marta y Daniel nos recuerda que los caminos de la fe y del amor son tan personales como universales, y que, en cada error y cada acierto, reside la oportunidad de transformar nuestro destino. Espero que esta narración, que abarca con detalle los altibajos de un romance marcado por la búsqueda de sentido y la transformación personal, cumpla con tus expectativas y te transporte a un universo en el que la fe, el amor y la vida se funden en una sinfonía única de emociones.